tiene mucho que ver en esa palabra, santo. Porque santo, ¿qué significaba? Apartado para Dios, para cosas santas, para cosas que... Ahí estamos de acuerdo. Pero en realidad es una obra de santificación de parte de Dios en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entonces, digo, no porque seamos los mejores, simplemente por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él anuló, como dice Colosenses, el acta de decreto que estaba en nuestra contra, clavándola en la cruz, exhibiéndola públicamente, delante de la potestad, pagando por nuestro pecado, ¿sí? Derramando su sangre por nosotros, al ser limpios de ese pecado, el pecado que nos condenaba, ¿sí? Que nos asociaba más a las tinieblas que a Dios, ¿sí? Entonces, por esa obra somos santificados, somos santos, adquirimos apartados para Dios. Hay un estudio muy interesante en donde dice que nosotros en realidad estamos en calidad de apartados. ¿Por qué? Porque en primera instancia, ¿se acuerdan lo que hablamos el jueves pasado? ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los reinos? En el reino de las tinieblas, ¿sí? Y ahora estamos en el reino de la luz. Por lo tanto, entonces, Cristo nos apartó, ¿sí? De donde estábamos, del reino de las tinieblas, nos apartó y nos llevó ¿a dónde? A la luz. ¿Sí? Entonces, esa es la primera etapa en la que el Señor nos aparta, nos lleva al reino de Dios. En segunda instancia, fíjense ustedes, ¿se acuerdan que hablamos de la santificación? ¿Qué era la santificación? Una vez que ya soy salvo, salí del reino de las tinieblas, el Señor me apartó y me puso en el reino de la luz, hay un montón de cosas nuevas para mí, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que descubro, en mí mismo, y ¿qué tengo que hacer con esas cosas que descubro en mí mismo que no están bien? Las tengo que restaurar, ¿sí? Entonces, el proceso de santificación, ¿qué es? Restauración, ¿sí? Cuando el Señor me pone en el reino de la luz, lo que empieza a hacer es restaurar mi vida. Muchas cosas que yo hacía antes, cuando estaba en el reino de las tinieblas, ahora las tengo que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no estaban bien, que me han hecho mal. Entonces, el Espíritu Santo comienza una obra de restauración, ¿sí? Entonces, en este segundo proceso de santificación, el Señor nos aparta ¿de qué? Ya estamos en el reino de la luz. Estamos aprendiendo principios, el Señor nos habla, descubrimos cosas que no están bien en mí, que las tengo que restaurar. Entonces, ¿de qué nos aparta el Señor? Ya nos apartó de las tinieblas de un reino a otro reino. ¿De qué nos aparta? De la maldad. ¿Por qué? Porque empieza una obra de restauración. Entonces la maldad que está en mí empieza ¿qué? A ser limpiada. Yo empiezo a ser restaurado. Entonces hay un apartarse, ¿no es cierto? Dios me aparta de la maldad, del pecado que está en mí. Y eso decíamos no es un suceso, sino que es un proceso, porque Dios se va tomando su tiempo, poco a poco. Hay cosas que uno las va elaborando, las va comprendiendo al tiempo. No sé si a ustedes les pasa así, a mí me pasa así. A medida que uno va creciendo y se va involucrando con el Señor, hay cosas que las va comprendiendo y cosas que ayer no comprendía, hoy las entiendo y las veo con mejor claridad. Y digo, uy, esto era así, mirá, yo viví equivocado y Dios pensaba esto, mirá, ahora lo entiendo. No sé, ¿alguna vez a mí me pasó esto? Bueno, eso es la obra de santificación que el Señor el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Otra cosa que quiero que sepas es de que pura y exclusivamente esta tarea la hace el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esa tarea, la tarea de santificación, le corresponde pura y exclusivamente al Espíritu Santo. Quiere decir entonces,
de que si yo no le permito al Espíritu Santo morar en mí, ¿qué va a pasar con esa tarea de santificación? ¿Me estoy? ¿Se acuerdan del Salmo 77? Creo que era que el salmista Asaf le decía a Dios, rehusé el consuelo, rehusé el consejo, como diciendo, no lo rechazo, no te orillas. Estoy de alguna manera abortando la obra del Espíritu Santo. ¿Qué el Espíritu Santo quiere hacer en mí? ¿Se entiende? Por eso es tan importante que tengamos comunión con Dios, es tan importante que le dejemos al Espíritu Santo hacer la obra, porque en tanto que le permitamos trabajar al Señor en nosotros, más apartado del mundo vamos a estar. ¿Sí? O sea, estamos en la iglesia, pero necesitamos arrancar las costumbres del mundo de nuestro corazón. Esta tarea es la tarea de santificación. Quiere decir entonces, quedó claro hasta ahora, Dios te apartó porque ya no estás en las tinieblas. ¿Estás en dónde? En el reino de la luz. Y hay somos creyentes, estamos en el Señor, venimos a la iglesia, conocemos la Biblia, pero el Señor me aparta del pecado, quiere arrancar el pecado de mí, comienza esa obra de santificación. Y la última etapa del apartar, Dios, el Señor nos va a apartar una última vez, que va a ser el día que suenan las trompetas y que vos y yo seamos arrebatados. Ahí nos va a apartar también y vamos a estar habitando en un cielo, ¿sí? Dice la Biblia, cielo y tierra nuevos. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces, esta tarea de apartamiento, de apartarse, no la vemos, no es poca cosa, es importante. Entendamos que si somos santos es por obra y gracia del Espíritu Santo. Si la Biblia dice que yo soy santo, ¿sí? Por el hecho de que Cristo está en mi corazón y por el hecho de que Cristo pagó por mi pecado. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice la Biblia, así me ve Dios. Y yo digo que no soy santo. ¿Está bien? Que no somos dignos de juzgarnos a nosotros mismos. ¡Wow! Claro, ¡Wow! tiene que ver lo que Dios dice. La Biblia dice que somos santos porque somos justificados por la sangre de Cristo. Ahora, yo claro, leo la Biblia y digo, bueno, Dios. Es más, Pablo se dirigía a la iglesia diciendo santitos, ¿no? En realidad, la palabra cristiano, ¿sabe lo que quiere decir? Pequeños cristos. Cuando en Antioquía se les llama cristianos a los cristianos, se les llamó porque justamente habían actitudes iguales a la del Señor, pero en realidad quiere decir cristitos, pequeños, tomando la figura del Señor, ¿no es cierto? Por su conducta y su testimonio. Es un molde que nos queda un poco grande, ¿no? Pero así lo habla la Biblia. Y si la Biblia me enseña de que Dios me apartó y me llama y me dice que yo estoy justificado por la sangre de Cristo, y me dice que yo soy apartado para Dios, yo no soy nadie para decir que así no es. Es más, estoy maldiciendo la voluntad y la palabra de Dios. Porque cuando vos decís que sos santo, no estás diciendo yo soy mejor que los demás. Cuando vos decís que sos santo, a veces, ¿me estoy explicando bien? Luego me miran medio así como, ¿me estoy explicando bien? Hay dos corrientes. Una corriente que dice que tiene como concepto, el concepto de santidad es ser bueno. De alguna manera está bien, no es ser bueno, sino perfeccionarse, ¿cierto? El Espíritu Santo nos va perfeccionando. ¿Sí? Ahora, si yo digo yo no soy santo, cuando la Biblia dice vos estás justificado por la sangre de Cristo, Cristo pagó por eso sos apartado, sos santo, y yo al tiempo le digo, no soy santo porque no me siento el mejor que todo, estoy equivocando y errando el concepto. Negando la verdad. Negando la verdad. Vos tenés que entender que sos santo, no porque sos el mejor que nadie, porque fuiste apartado por Dios. Entonces cuando alguien te dice, vos sos santo, sí. La Iglesia Católica tiene otro concepto. ¿Quién me explica el concepto de santidad que tiene la Iglesia Católica? ¿Saben ustedes que tiene un concepto diferente?
la Iglesia Católica. Ah, porque por los milagros que hacen los supuestos sanos. En O realidad hace, están sí. muertos, pero a los muertos no O se en puede vida pedir también. nada. Pero ¿vieron lo que es el proceso de beatificación? ¿Qué es la beatificación? Algo de sacacorcho, ¿qué pasa, hermano? Estamos Cuando todos... prueban que es un milagro. Ya sale, escuché, escuchar, escuché. No, me parece Digo, que- estoy tirando la... ¿Cómo es eso? Contar un poquitito, ¿cómo es el tema ese? ¿Cómo es? Hay todo un concilio en la Iglesia Católica donde se juntan, no iba a decir los monjes no, toda la cúpula católica para examinar, para ver la historia, para juntar testimonios en la región donde vivió o vive, supuestamente sea cura, sea digamos el pontífice, el cura sanador o quien sea, pues todo un estudio que se hace para certificar que la persona realmente hacía milagros. Si hacía milagros, eso pasa todo un proceso, en algunos casos dura años. En el caso, creo que el otro día estaba leyendo de la Madre Teresa de Calcuta, salió rapidito, porque quién puede dudar, una mujer tremenda de Dios, no había mucho que preguntar, ¿no es cierto? Era público su ministerio, pero todo un proceso, ¿no? Entonces se le declara santo, ya no es Santa Madre Teresa o de Calcuta, entonces se le declara santo, ¿no? Todo es un proceso, pero toda una burocracia que hay de todo eso, a la cual nosotros como cristianos, por lo que dice la palabra, el concepto es totalmente distinto. Santo es todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Señor, ha recibido a Cristo en su corazón, ya está apartado desde el momento que recibe a Cristo en su corazón. Digamos, ya alcanza la calidad de santo, aunque la obra de perfeccionamiento en la persona no se haya acabado, porque en realidad no la terminamos allá arriba. Es un Pero el proceso milagro lo hace Cristo, no lo hace la... lo hace Cristo. Ah, no hay nadie que haga un milagro. No, pero por eso mismo el proceso que la Iglesia Católica utiliza es diferente, pues te declaran santo si haces milagros, si tenés obras, por tus testimonios y demás, entonces si eres santo. Y ahí quedás para la eternidad, te van a poner flores, una estampita tuya. Pero ella quiere saber si el poder que hizo los milagros es del Señor, sí, obvio. Sí. Ah, pero esa persona hace milagros igual. Sí. Ah, pero no esa persona. ¿Cómo? No, No Dios entiendo utiliza gente para hacer milagros. Las personas son un canal para que Dios. Ah, pero no por eso hay que glorificar a esa persona. No. Ah, No es bíblico. claro. Nosotros creemos, un segundito, creemos en la Virgen María, creemos en todos los santos, fueron personas, existieron, lo que no le rendimos es ni culto ni adoración. Porque son hombres de Dios, mujeres de Dios, que dieron su vida por el Señor, porque han hecho obras, pero ninguno resucitó, el único que resucitó es Jesús, y el que merece gloria y honra es Él porque es Hijo de Dios. Los demás fueron hombres de Dios de la misma manera que vos puedes hacer algo para el Señor, el Señor te puede utilizar en algo exactamente igual. Algunos más, otros menos, todo tiene que ver con la voluntad específica del Señor para cada uno de nosotros. ¿Está bien? ¿Qué es, Gladys? Sí, justamente eso. En las iglesias católicas, por ejemplo, vamos a decir lo que hablaste de la Virgen, o de la Madre Teresa de Calcuta, uno decida bajo la voluntad de Dios a muchas calidades a través de Jesucristo, y es una mujer muy bondadosa dedicada a Dios. La diferencia es que ahora se la crea como la Santa Teresa. Sí. Pero ¿qué pasa? Ahora ya las iglesias religiosas, en algunas, ¿no? Le hacen la estatua, entonces le prenden vela. O sea que el único que se lleva las coronas es Dios Todopoderoso, que a través de cada uno de nosotros
como seres humanos, actualmente Dios nos usa, siempre nos usó. Él era esto y será por la eternidad. Así que toda todo el merecimiento solamente de Dios, porque realmente cuando nos ponemos a cuenta con Él y le decimos, Señor, ¿en qué quieres que te siga? Entonces Él obra de una manera maravillosa con nosotros, haciendo que la persona sabe primero su corazón y después pueda ver a Dios como su único salvador, ¿no? Esa es la obra que Dios hace cuando realmente nosotros nos ponemos esa voluntad de los milagros que lo hacen a las personas que usa Dios cuando está viva, no cuando está muerto. Porque a veces dicen, claro, a veces dicen, porque me hizo un milagro. Sí, Dios puede hacer milagros. Con los muertos no. No. Con los santos, claro, sí, sí. A ver, Dios puede resucitar muertos, eso queda claro. Ah, sí, eso sí. Dios puede, pero siempre claramente el canal son personas vivas. Claro. No, lo que él dice que mucha gente recibe respuesta cuando adora a un santo o cuando le pide Muchas veces el enemigo utiliza esto, respaldando una señal para que la gente siga atada a eso. Claro. Es como si el enemigo, como hay una invocación hacia los muertos, que no están vivos, ahí empieza a actuar un espíritu que no es de la luz. Está cachetado. ¿Cuál será entonces la diferencia? Porque no hablemos de nosotros como pueblo evangélico, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia para una persona que cree o que está ahí, digamos que no tiene a Cristo en su corazón? Pero ¿cuál es la diferencia entre ir a un brujo, entre ir a San Cayetano, por ejemplo, o venir a una iglesia evangélica y creer en Dios? ¿Cuál es la diferencia? Más allá de que obviamente unos son salvos, el otro está riego y el otro no. Pero digo, en cuanto a la calidad del milagro. Hay gente que por el hecho de recibir un milagro se mete bajo cualquier cosa. Busca el milagro porque hay una necesidad, porque necesito una respuesta y necesito un milagro y está, venga de quien venga. Eso pasa aún también muchas veces en la iglesia evangélica, ¿cierto? Que bueno, necesito un milagro de eso, hay gente que lamentablemente recurre Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, porque hay una corriente que dice, bueno, si este hace milagros, escuchen bien, si este hace milagros como el hermano Miguel, que apareció muchas veces por televisión, no Miguel, otro hermano, aparece por televisión, sanando, bueno, se llama el hermano Miguel para que lo identifiquemos. Entonces vos decís, ¿hace milagros? ¿Hace milagros el hermano Miguel? ¿Hace milagros? ¿Hay cánceres sanados? Pregunto, ¿la Iglesia Universal no hay milagros también? No, también. El hermano Miguel hace milagros. La bruja que estaba acá, que ya me dijeron que fue. No sé por qué. Pero hacía milagros. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pero algunos lo hacen por el lado malo y otros por el lado bueno. Claro, muy bien. Y el otro tema de fondo es en eso del lado bueno y el lado malo, es que lo hace por el lado malo, después hay una factura. Claro. Es cuando dice, no vendas el alma al diablo, se la va a cobrar. La diferencia es esto. Es la verdad. La diferencia es la verdad. Vos podés recibir un milagro. A ver, el diablo es padre de mentira y es imitador. Pregunta. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón, ¿sí? Dios le dijo, bueno, tiró ahí agarró la vara, la tiró y ¿en qué se transformó? Y Faraón dijo, pará, pibe, venga muchachos, y entraron todos los brujos. ¿Qué hicieron los brujos? Exactamente lo mismo. ¿Pero qué pasó ahí? Se comió la serpiente y se la comió
a ver, no es pura lucha de los animalitos. Quiero decir que la verdad, vamos a ver la serpiente como una figura de la verdad, la serpiente de parte de Moisés. La verdad está por sobre la mentira. Siempre. Aunque pensemos o a veces veamos que los resultados no son los más inmediatos. La verdad siempre está por sobre de la mentira. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquel brujo que hace un milagro y entre aquel pastor pentecostal que hace milagros, la verdad? Que uno es de parte de Dios y otro es un disfraz. ¿Sí, Marcelo? ¿Puedo dar un ejemplo claro? Dale. Yo tenía un compañero mío que se había convertido al Señor, pero antes era brujo. Entonces él había aprendido a sanar, a curar a los quemados. Las personas que habían sido quemadas estaban todas desfiguradas, él iba y le hacía meter cosas y lo curaba. Y entonces la piel les quedaba perfecta, pero se morían de la infección interna. Se morían porque, en definitiva, él curaba lo aparente, pero la infección que llevaba por quemadura infecta muy fácil. La infección llegaba adentro y se morían. Entonces, este es un ejemplo de lo que pasa cuando un brujo o un curandero cura a alguien y justamente es aparente, no es verdadero, es en la superficie, porque adentro está trayendo mucha más infección de lo que tenía. Y también eso, lo peor, ¿no? Cuando recurrimos a veces a eso, que a veces uno tiene más probabilidad que salir, la persona ve, por lo que ve, cree y va, en eso se basa. Pero también eso es están haciendo un pacto. Eso es lo más tremendo, ¿no? Que puede haber en cada uno. Yo creo que